El día de hoy veremos cómo calcular la media, mediana y moda para datos agrupados por intervalos. Este procedimiento o estas fórmulas se utilizan cuando los datos que tengo no los tengo a manera de lista, sino que ya están agrupados, organizados por intervalos, por rangos, por clases. Entonces, para poder calcular media, mediana y moda necesito estas fórmulas. A continuación, con el ejercicio veremos cómo utilizarlas. Tenemos el siguiente ejercicio donde se muestran grupos de edades de los habitantes de una pequeña localidad. Como vemos, las edades están divididas por intervalos que van de 10 en 10. Nos muestra la frecuencia de estos intervalos y entonces completaremos la tabla para hacer más fácil el llenado de nuestras fórmulas. La primera parte que tenemos que completar es la marca de clase, que es el promedio del intervalo. En este caso, para nuestro primer intervalo que va del 0 al 9, tendríamos que sacar su promedio de la siguiente manera. Vamos a sumar el 0 más el 9 y eso lo vamos a dividir entre 2, lo cual nos da 4.5. Haremos lo mismo con cada uno. En este caso, 10 más 19 entre 2 nos da 14.5. Después tenemos 20 más 29 entre 2, lo cual nos da 24.5. Y a partir de aquí podemos ver que tenemos un patrón, que nuestra marca de clase va aumentando de 10 en 10, que termina siendo la amplitud de los intervalos. Entonces, nuestro siguiente promedio es 34.5, 44.5, 54.5, 64.5, 74.5, 84.5, 94.5 y por último 104.5. Entonces, nuestra marca de clase es el promedio del intervalo o de la clase. Después tenemos la frecuencia absoluta, que nos indica cuántas personas cumplen con el intervalo. Por ejemplo, aquí podemos decir que en esta localidad hay 3.005 personas que tienen entre 0 y 9 años, y así cada uno de los datos. Vamos ahora con la frecuencia acumulada, que lo que nos dice es qué tanto vamos llevando de la frecuencia absoluta. Por ejemplo, hasta este punto, en el primer intervalo, nuestra frecuencia es de 3.005 y es lo que llevamos. Si a ese 3.005 le sumamos la siguiente frecuencia, que es 3.108, obtenemos 6.113. Y así sucesivamente. A la frecuencia que llevemos acumulada le iremos sumando el siguiente. 6.113 más 5.819, obtenemos 11.932, más la frecuencia que sigue, obtenemos 18.677, más el siguiente tenemos 24.589, más el que sigue tenemos 27.965, 30.830, 32.865, 33.410, 33.831 y por último sumamos el 21 y obtenemos 33.852. En este punto, si acumulamos la frecuencia, quiere decir que este dato que obtenemos al final es lo mismo que la frecuencia absoluta sumada. Entonces podemos decir que la sumatoria es 33.852. También podemos, a manera de comprobación, sumar estos y ver si coincide el resultado. Que en este caso, si lo hacemos, podemos ver que sí coincide. Nuestro siguiente paso, y esto es para facilitarnos el cálculo de la media, es multiplicar los datos de la marca de clase, los datos X, por los datos de la frecuencia absoluta, los datos F minúscula. Entonces,
Nuestra primera operación sería 4.5 multiplicado por 3005, con lo que obtenemos 13.522.5. Y así sucesivamente. Ahora multiplicaremos el 14.5 por el 3108 y con eso obtendremos 45.066. Seguimos con 24.5 por 5.819, 142.565.5. Así seguiremos multiplicando los datos de la marca de clase por la frecuencia absoluta y obtenemos los siguientes resultados. A continuación vamos a sumarlos, con lo que obtenemos 1.305.364. Ahora que hemos llenado nuestra tabla, procederemos con el cálculo de la media. La primera parte de nuestra fórmula nos pide la sumatoria de multiplicar los datos de la marca de clase por los datos de la frecuencia, o los datos X por los datos F minúscula. Como vemos en nuestra tabla, nosotros ya multiplicamos cada uno de los datos X por los datos F, que sería esta parte, y tenemos que sumar esas multiplicaciones, lo cual también ya tenemos que se encuentra en esta parte. Por lo tanto, toda la parte de arriba podemos sustituirla con este dato que ya tenemos en nuestra tabla, que es 1.305.364. Y ya quedaría sustituido la parte de arriba. Después tenemos que dividir entre el número de datos que tenemos. ¿Cómo sabemos en este caso cuántos datos tenemos? Los obtenemos a partir de nuestra frecuencia. Nuestra frecuencia son los datos que tenemos calculados, entonces podemos decir que esta cantidad es n. Por lo tanto, vamos a dividir esto entre 33.852. Y con ello obtenemos 38.56, lo cual sería nuestra media, es decir, el promedio de las edades de esta localidad es de 38.56 años. Ahora vamos a calcular la mediana. Aquí tenemos la fórmula. Como vemos, para calcular la mediana primero tenemos que encontrar su ubicación. Nuestra mediana está encontrada en alguna de estas filas. Ahora tenemos que ver en cuál de ellas. Tenemos aquí, si n, es decir, si nuestra cantidad de datos es un número par, entonces lo vamos a dividir entre 2. Si nuestra cantidad de datos es un número impar, le sumaremos 1 y lo dividiremos entre 2. Como podemos ver aquí, nuestra n, la suma de nuestra frecuencia, es un dato par. Entonces, simplemente para ubicar nuestra mediana, vamos a dividirlo entre 2. Entonces, para la ubicación, dividiremos nuestra n, que es 33.852, entre 2, y con ello obtenemos 16.926. Ojo, esa no es nuestra mediana, solamente nos indica la ubicación. ¿De qué manera nos va a servir ese dato? Como se indica en nuestra fórmula, la ubicación estará encontrada en la frecuencia acumulada. Entonces, vamos a ir a nuestra columna de frecuencia acumulada y veremos si encontramos este dato, 16.926. Como vemos, no podemos encontrar, en este caso, ese número de manera exacta. Entonces, vamos a buscar el número que sigue de esa cantidad. Como podemos ver aquí, la cantidad que sigue en nuestra frecuencia acumulada de 16.926 es el 18.677. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra mediana está ubicada en esta fila y nuestra fórmula la vamos a sustituir a partir de esa fila. Ahora que ya tenemos identificado en qué fila se encuentra nuestra mediana, vamos a calcularla a partir de su fórmula. Lo primero que necesitamos encontrar es el límite inferior. El límite inferior son la parte izquierda de nuestros intervalos. Todos los números que se encuentran a la izquierda de nuestros intervalos podemos decir que son nuestro límite inferior. Por lo tanto, el límite inferior de la fila en la que estamos ubicados es 30. Seguimos sustituyendo, ahora vamos a buscar n. Como dijimos, n es nuestra cantidad de datos
que la podemos obtener con la suma de la frecuencia absoluta, y entonces tenemos 33.852. A n la vamos a dividir entre 2, ese número no es variable, y le restamos, aquí ojo con esto es la frecuencia acumulada anterior. En este caso el menos 1 no indica que tengamos que restar 1, sino que la i menos 1 indica el dato anterior. Por lo tanto, vamos a ir a nuestros datos de frecuencia acumulada, que estamos aquí, y vamos a encontrar el dato anterior. Este sería nuestro dato anterior, que es 11.932. Todo eso lo vamos a dividir entre la frecuencia de donde estamos ubicados, que en este caso es 6.745. Y por último, vamos a multiplicar todo eso por la amplitud del intervalo. Aquí tenemos nuestros intervalos. Como podemos ver, nuestros intervalos están abiertos de 10 en 10. Aquí no vayamos a confundirnos, por ejemplo, que están abiertos de 9 en 9, porque visualmente pudiera parecer eso. Sin embargo, si contamos los números entre 0 y 9, pues podemos ver que tenemos 10 datos, 10 números. Otra forma de identificarlo fácilmente es verlo hacia abajo. Nuestros intervalos se van abriendo de 10 en 10. Por lo tanto, la amplitud del intervalo en este ejercicio es de 10. Ahora que ya sustituimos la fórmula, vamos a calcular nuestra mediana. Y realizando este cálculo obtenemos 37.4. Quiere decir que nuestra mediana en este ejercicio es 37.4. Una manera de comprobar que nuestro procedimiento estuvo bien es que el resultado que obtuvimos sí se encuentre dentro de este intervalo. Aquí podemos ver claramente que sí, 37.4 es un dato que está entre 30 y 39. Ahora continuaremos con el cálculo de la moda. Como vemos, para el cálculo de la moda también tenemos que identificar primero la ubicación de la fila en la que se encuentra este dato. Y como lo tenemos aquí, se ubica donde está la frecuencia absoluta máxima. Es decir, vamos a ir a nuestra columna de frecuencia absoluta y vamos a ver cuál es el dato más grande. En este caso podemos ver que el dato más grande es el 6.745. Quiere decir que en esta fila estará ubicada nuestra moda. Podemos ver que es la misma fila donde estaba ubicada la mediana. No necesariamente es así en todos los casos. Ahora que ya tenemos identificada la fila en la que se encuentra nuestra moda, vamos a encontrarla a partir de la fórmula. La moda es igual a, de nuevo, el límite inferior, que como decíamos, el límite inferior son los datos que se encuentran a la izquierda de nuestro intervalo. Por lo tanto, en este caso, el límite inferior es 30. Más la frecuencia de esa fila, la frecuencia absoluta, que podemos ver que es 6.745, menos la frecuencia absoluta anterior, ya habíamos dicho ese 1 pequeño que resta la i se refiere al dato anterior. Por lo tanto, de nuestra frecuencia absoluta donde estamos ubicados, el dato anterior es 5.819. Todo eso entre, de nuevo, la frecuencia de esa fila, que es otra vez 6.745, menos la frecuencia absoluta anterior, que de nuevo es 5.819. Eso más la frecuencia de esa fila, 6.745, menos la frecuencia siguiente. Ese más 1 a la i indica el dato siguiente. Por lo tanto, de la frecuencia absoluta, el dato que sigue a nuestra fila es 5.912. Y todo eso se va a multiplicar por la amplitud de nuestros intervalos, que ya habíamos mencionado que es 10. Nuestros intervalos van de 10 en 10. Una vez que ya sustituimos nuestra fórmula, hacemos el cálculo y con ello obtenemos 35.26. Quiere decir que la moda de las edades de esta localidad es 35.26. Y con esto terminamos. Así se calcula la media, mediana y moda
para datos agrupados por intervalos.